Muy buenas tardes a todos, a quienes nos han decidido seguir hoy día para un nuevo capítulo de nuestro programa Conversemos abiertamente de salud mental, de algún tema de salud mental. Pedimos las disculpas por el programa de la semana pasada. Efectivamente estuvimos ahí moviendo los cables desde la mesa de sonido, Daniela, etcétera, pero no se logró y quedamos sin poder salir en el streaming y por lo tanto se perdió ese programa que lo pospusimos y lo estamos haciendo ahora. Danilo Quirós, psiquiatra, director de Nepsis. ¿Qué tal, Danilo? ¿Cómo andas? Muy bien, José. Aquí estamos. Gusto de verlos de nuevo. Sergio Strejilevich, director de... se me fue el nombre. Aria. Asistencia, Aria. Investigación. Sí, estaba pensando en lo que significaba la sigla. Director, psiquiatra, director. Sí, director de Aria, Asistencia e Investigación en Trastornos del Ánimo desde Buenos Aires, Argentina. Danilo, tú te encuentras en tu casa en Ñuñoa. Yo me encuentro ahora sí en Providencia. Tuve que abandonar la maravilla desde la cual pudimos hablar hace un tiempo en la costa y Sergio entonces en La Recoleta, si no me equivoco, ¿no, Sergio? Así es. Así es. Muy bien. ¿Qué tal? También saludamos a Daniela desde su ayuda en la mesa de sonido desde Maldonado, Uruguay. Hoy día vamos a tener un programa que yo considero particularmente interesante y que es parte de lo que a lo mejor nos hace hacer un aporte específico, un aporte quizá un tanto distinto. Por lo menos esa ha sido nuestra intención al hablar de salud mental. Por ahí alguien pensaba, por ejemplo, bueno, tenemos tantos temas para hablar, tantos temas como síntomas, como cuadros, me refiero a enfermedades, podemos hablar de psicosis, de depresión, de manía, de pánico, de obsesividad y todo. Y estos tipos eligen hacer un capítulo de irritabilidad. Es como decir que se les acabaron los temas de psiquiatría, digamos. Interesante. Nosotros creemos que a lo mejor este es un programa, este capítulo puede ser tremendamente rico justamente en lo que podríamos llamar la semiología o esto de los síntomas y signos tan propios de la medicina psiquiátricos, al hablar nada más y nada menos que de irritabilidad, ¿no? Fusible corto, estilo. Hay gente que es irritable, hay gente que no le entran balas, que uno no los va a ver enojados nunca en la vida. Y hay gente que uno sabe que si ya tiene una ceja un poquito más subida ese día, andamos mal. Es como cuando todos sabemos en Nepsis, por ejemplo, que Danilo no durmió bien anoche. Y uno se da cuenta en la reunión clínica, ¿no? Porque Danilo habla más cortante y no está para juegos. Entonces tiene un estilo el hombre. Sergio Strejilevich probablemente es un juguetón que está siempre contando historias y uno dice, cero irritable. No tiene irritabilidad. No lo han visto enojado. Cuando se enoja, más vale que uno esté a distancia, resguardado, porque puede ser complejo. Por otra parte, por ejemplo, hay quienes dicen que yo no tengo irritabilidad disponible, no tengo piel para irritar. Eso es lo más raro de todo. Eso no... Es más raro, yo ni siquiera creo que es una gracia, ¿no? Estoy diciendo solamente que todos sabemos que hay gente que se irrita muy fácil, muy facilito, pasto seco. Hay gente que no se irrita nunca, que uno tendría que buscarle para encontrarse con él, porque no se va a encontrar. Y todavía estamos hablando solamente de un aspecto de la irritabilidad. No hemos empezado a hablar de irritabilidad, ahora vamos a hablar de un aspecto. Porque eso puede tener que ver con, como dicen, el temperamento de las personas, el estilo de las personas. Pero también hay lo que sabemos que es la irritabilidad cuando alguien es de una cierta forma, pero de un tiempo a esta parte, ni de acercársele, no se le contradiga en nada, porque está terrible, ¿no? Entonces, también existe la irritabilidad episódica, en una fase de irritabilidad. Y eso ciertamente para la psiquiatría tiene aún más importancia que el estilo
del carácter o de la personalidad de los individuos respecto de la irritabilidad, que también es importante, pero a lo mejor tiene menos relevancia en lo que tiene que ver con la irritabilidad en cuanto a un síntoma, eventualmente, de una enfermedad mental. Para partir solamente, queridos colegas, me gustaría decir que de la irritabilidad habría que comenzar a hablar desde lo más mínimo expresión de irritabilidad hasta las formas más evidentes, más escandalosas de irritabilidad. Podríamos convenir acá que la forma quizás más escandalosa de la irritabilidad sería la violencia, ¿no? La gente que llega a la violencia podría ser una acción violenta, parte o expresión de una exacerbadísima irritabilidad en un individuo. Corríjanme ustedes si no están de acuerdo. Y yo quiero partir solamente diciendo, pero ojo, que la irritabilidad, si vamos a convenir que es un síntoma interesante, aportador de mucha información clínica, sería muy bueno poder detectarla mucho antes de cuando el individuo llega incluso a irritarse al punto de la violencia, poder detectarla en las fases más iniciales, más sutiles. Y ahí, para partir, yo diría, les cuento, si me quieren, me creen, pero yo les cuento que yo logro detectar la irritabilidad de un paciente mío que yo conozca bien, por ejemplo, y que no anda siempre irritable, logro detectarla por la forma en que me mira. Como digo, no, esa es mirada de loco, Sergio Strejilevich, no. La forma como mira a alguien podría estar sugiriendo algo que me sugiere que viene más irritable que lo normal y que me hace Bueno, alertar el tema. Y de hecho, yo digo a veces, la irritabilidad puede ser esa impaciencia inicial que alguien a lo mejor no tiene permanentemente, sino que está levemente más impaciente de lo habitual. Y uno dice, es como que cuando yo le estoy hablando, y como yo hablo así medio lento y medio descarrilado, de eso ya hablamos algún día del déficit atencional, ¿cierto? Eso para el individuo que está un poquito más irritable, yo lo noto al tiro porque me empiezan a arrugar acá, así como me termina la idea, doctor, por favor, o sea, vamos haciéndolo más corto. Alguien podría decir, no, es solo que me molesta un poquito más cuando alguien hace un ruido, los gritos, la música está un poco estridente, y pudiera ser todo. La irritabilidad. ¿A ustedes les parece, mis queridos colegas, que tomar el tema de la irritabilidad o el mal genio o el fusible corto es menester en un programa que pretende enseñar o conversar o aclarar los temas de salud mental o de enfermedades mentales? La palabra es de cualquiera de los dos que quiera tomarla. bueno, voy a tomarla yo. A mí me parece fundamental, sobre todo porque sin ser un síntoma demasiado específico, después vamos a hablar de que en realidad aparecen un montón de cuadros y como vos contaste, puede ser un temperamento, tanto un temperamento normal como un temperamento patológico. Es uno de esos síntomas que tiene graves consecuencias, es decir, la gente cuando está irritable puede tener conductas complejas en la relación con terceros y consigo mismo, y sobre todo genera reacciones muy complejas. La gente que está irritable, yo me atrevo a decir que en su mayoría termina pagando más que lo que hace pagar, es decir, esto es lo que uno aprende en el consultorio, ¿no? Se la cobra muy, muy cara y entonces puede parecer un detalle, pero cuando uno apila las anécdotas alrededor de lo que es vivir con esta irritabilidad o con este gatillo fácil o con esta hipersensibilidad, uno la verdad que cuenta cómo la gente, nada, sufre problemas de todo tipo en relación al manejo de esa característica, ¿no? Sí, que todo es tremendamente importante, a eso voy. Sí. Ahora, lo que tú dices, José, lo que tú dices también, Sergio, digamos, es muy importante porque de verdad que es muy inespecífico. O sea, ¿qué es lo que puede ser cuando un paciente consulta por irritabilidad? ¿Qué puede ser eso? Y la verdad que puede ser casi cualquier cosa. O sea, en el sentido
el espectro de situaciones o de condiciones, ¿no? Porque puede ser desde lo normal hasta ser parte de un síntoma específico, de una condición específica. Es súper amplio, ¿ya? Y para ir precisando, porque veo en las preguntas que puede confundirse a lo mejor con el estado de alerta, con otras cosas, con la hipervigilancia o con algún otro concepto, digamos, pero para definirlo, para decirlo así como muy eh, directamente, puede ir desde el no quiero que me molesten, ¿no? Así, o estoy un poco más impaciente, a me dan ganas de agredir a alguien porque efectivamente eh, estoy muy enojado y tengo una disposición en ese sentido a actuar en relación a ese enojo y que, como dice José, puede llegar a la violencia. Pero ese espectro es tremendamente amplio y poner la diferencia entre en qué momento deja de ser una menor tolerancia, que puede ser como el espectro bajo, y en qué momento va a ser un enojo activo, por decirlo así, que demuestra más energía, es un límite que es bien difícil de cruzar y son diferencias que tienen relevancia a la hora de poder hacer diferencias. ¿Ah? Por ejemplo, entre las personas que puedan estar deprimidas, ¿ya? Y que puedan sentirse apagados, taciturnos, lentos, eh, con menos energía, menos vitalidad, y que de pronto sienten que es mejor que no los molesten y que mejor me quiero retraer y la verdad que no quiero o que me toquen o que me hablen, etcétera, a la persona que puede sentirse muy deprimida también, pero que efectivamente es capaz de o vociferar o de responder fuerte o de pegar un portazo y de poder enojarse no solamente con la gente cercana, sino que con un desconocido, ¿ah? En la calle o frente a un estímulo importante, como por ejemplo puede ser que alguien en la calle, no sé, anda sin mascarilla, para mencionar cosas de moda, que anda sin mascarilla y yo me irrito y voy y le digo, ah, usted anda sin mascarilla y lo confronto. ¿Ya? Esa línea, digamos, y lo que va ahí de lo menos irritable a lo más irritable puede ser bien difícil a veces de establecer y hacer diferencia. A mí, Y de hecho, sí. no, no, no. No, iba a decir que esto parece caricaturesco. Tú recién, antes de entrar al aire, Sergio, comentabas muy graciosamente, y te pediría que lo hicieras de nuevo, cómo algunos individuos se describen a sí mismos cuando andan muy irritables. Pero yo quiero decir que el aumento de irritabilidad puede llegar a niveles tan patológicos, efectivamente, cuando una persona normal, una persona que no es pleitista, que no es camorrero, como decimos nosotros, no le gusta andar peleando por la vida, de hecho no pelea con nadie, pero puede llegar a sentirse, ahora describo una anécdota real, digamos, de pacientes, sobre todo más jóvenes, que te dicen, yo me siento de una forma tal que quiero ir a una disco, ahora no hay porque estamos en pandemia, y quiero botarle la cerveza al tipo con pinta más pato malo, como decimos nosotros. Pero ¿cómo se te ocurre va a hacer eso? Si el tipo pato malo en la disco, en la noche y con varios tragos, lo más probable es que te va a dar un... Eso es lo que quiero. Yo he escuchado eso. Lo que quiero es que alguien me confronte, que alguien se atreva conmigo. ¿Y qué tú crees que le vas a pegar? Lo más probable es que te pegue él. No me importa. No me importa porque lo que necesito es desbaratar algo, es romper algo. Alguien me decía hace poco, es tan mi irritación que destruí mi celular espectacular nuevo que amaba. Estaba destruido por haberlo hecho, digamos, ¿no? Pero la irritabilidad puede alcanzar ribetes tremendamente destructivos y de pobrísimo autocuidado, porque lo que yo contaba son anécdotas reales. Gente que puede ir a buscar una pelea, Sí. que no por razones personales. Sí, Sergio. O inclusive autoinfligirse daño. Hay gente que termina pegándose a sí mismo o rompiendo objetos básicos para ellos o tremendamente importantes para su vida diaria. A mí me gustaría, antes de avanzar, decir que sí tenemos, a diferencia de otros síntomas, sí tenemos
en estos momentos una descripción fisiopatológica o fisiológica de la irritabilidad, por supuesto a grandes rasgos, a pinceladas gruesas, pero que hay un mecanismo conocido por detrás que es lo que llamamos fallas en la regulación de impulsos. Y ahí hay dos conceptos que me parece que vale la pena comentar. En nuestros sistemas nerviosos centrales y el de muchos otros animales, hay mecanismos que se activan automáticamente, es decir, que no dependen de la voluntad, sino que son reacciones automáticas frente al medio y que están ahí como elementos de seguridad o como elementos incluso de acción o de búsqueda. Y a la vez hay mecanismos que controlan esos mecanismos que se disparan automáticamente. Eso es lo que se llama control prefrontal. El control prefrontal básicamente se llama prefrontal porque viene del área prefrontal de nuestro cerebro, es decir, la que está acá en la frente y hacia adentro, por decirlo de alguna manera. Y eso son las áreas vinculadas al pensamiento estratégico, en donde determinada acción puede ser inhibida o soltada en función de si conviene o no conviene en un plan un poco más complejo. Pero a la vez hay acciones automáticas, pues la acción de fuga, la acción de ataque, la acción de búsqueda, la agresión, son presets que tenemos determinados en nuestra estructura nerviosa y que son inhibidos. Entonces, la irritabilidad, la impulsividad comparten ese mecanismo de que los mecanismos regulatorios de esos impulsos no está funcionando adecuadamente, o porque están escasos o porque están disregulados. Recién en la anécdota que contaba José, había dos fallas posibles de esos mecanismos. Una persona que o tenía exacerbado el impulso de agresión y entonces ya el mecanismo de contención era insuficiente, que buscaba a una persona que incluso suponía él que por una cuestión química lo iba a tener disminuido. El alcohol nos pone agresivos o impulsivos porque anestesia o apaga los mecanismos de control de impulso. Entonces, eso vale la pena, eso más o menos lo sabemos. Lo siguiente, se me había ocurrido un chiste, pero me parece que al final es bastante descriptivo. Vos decías, hablemos de la irritabilidad en su menor expresión. Entonces yo iba a empezar a hablar del chihuahua o el perro salchicha, porque son dos perros caracterizados por tener un carácter muy irritable. Ustedes, no digo todos los chihuahuas y todos los perros salchicha, pero no son animalitos fáciles de llevar. Es decir, unos ladran y gruñen. Y esto es interesante porque sin que, por supuesto que hay millones de excepciones que confrontan la regla, pero sí podemos elegir perros de acuerdo a su temperamento. Hay perros que son normalmente tranquilos, como pueden ser ¿cómo se dice? Se me fue, Golden Retriever, por ejemplo, y hay perros que son normalmente irritables y con un gatillo fácil, pueden ser justamente el Doberman, el Chihuahua, el Pinscher, que es un Doberman enano. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que también hay cierto control genético de estas características y que esto está distribuido en toda la raza de seres humanos de manera. Hay gente que es más irritable y hay gente que es menos irritable. Y sabemos que está bajo control genético. No sé si, la verdad que desconozco, pero no sé si se han identificado fehacientemente cuáles son los genes que regulan eso. Pero, Sergio, ¿y por qué no te pronuncias al tiro, ya que lo estás diciendo? Porque este es uno de los temas a despejar para la gente, para el público, que es que si eso tiene alguna significación clínica necesariamente. Efectivamente, todos sabemos que hay, ¿no es cierto? Hay gente que me golpea la espalda y mira con cautela, el otro tira un golpe, ¿no? Y eso es naturaleza. Pero ¿qué hay con esa naturaleza? Bueno, es que, a ver, el ser humano es un animal de comunidad, gregario, donde hay distribución de roles de acuerdo a los temperamentos. Es decir, hay que recordar que dentro de nuestras sociedades hay gente que tiene una predisposición por atacar y que en general van consiguiendo empleos en donde eso está en juego, y hay personas donde tienen, por otro lado, un extremo control sobre atacar, que incluso los inhibe sobre eso y tienen otro rol. En la guerra, por ejemplo, se sabe que el 30%, si hay una fila de combate en una trinchera, el 30% tira a no matar, a un riesgo de morir por no hacer eso. Es decir, eso ya se sabe. De hecho, los pelotones de fusilamiento en general estaban conformados por mucha gente, pues ya se sabía que muchos no iban a tirar porque no lo pueden hacer.
aún sabiendo, estos son relatos, ¿no? Es decir, no pude tirar, es decir, no pude agredir a mi agresor, no me pude defender. Y hay gente que tiene una extrema facilidad en hacerlo. Entonces, yo creo que vamos a terminar diciendo cosas parecidas. Acá hay una muy buena pregunta. No es algo unívoco, depende del factor de disparo, es decir, hay momentos en donde el nivel de estrés es de tal magnitud que casi todos respondemos con fenómenos de irritabilidad, porque todos los mecanismos de control zozobran. Por ejemplo, en esta situación de pandemia lo hemos visto, hay momentos en que ya la paciencia se agotaba, ¿eh? O hay personas que efectivamente, por un montón de condiciones, que incluso tenemos que hablar de eso, yo creo que no podemos olvidar, que es la falta de sueño, en donde la irritabilidad se dispara porque empiezan a fallar los mecanismos regulatorios. Y déjenme contar una anécdota que para mí lo vi hace ya muchos años, estaba en Discovery Channel. Discovery Channel había un documental hecho con el ejército israelí sobre cronobiología. Y habían sometido a las fuerzas de élite del ejército israelí a un experimento de privación de sueño. Entonces estaban en un campo de combate simulado y tenían que hacer una serie de tareas a lo largo del día, obviamente todas simuladas, y a la noche tenían que ir a reportarse con el coronel o con quien sea que gobernaba esa patrulla, pero no los dejaban dormir. La primera noche, acá estábamos, coronel, hicimos todo esto, qué sé yo, todo bien. La segunda noche como José, ¿no? Ya el tono de voz no era el de la primera noche, estaban como un poco rígidos, tensos muscularmente, más cortos en la respuesta, no tan coloquiales. Y la tercera noche apuntaron con un arma al coronel y dijeron que era parte del enemigo. O sea, y yo creo que eso todos los que hemos visto a niños o que tuvimos hijos o que vemos niños de otros, sabemos que a la noche un niño hiperestimulado va a empezar a correr un poco sin control y lo más probable es que se termine cayendo, golpeando la cabeza y yendo a dormir, digamos, porque la misma irritabilidad le impide ir a dormir. Entonces, yo creo que estas son dos cosas que tenemos que decir. Es un fenómeno que está seteado normalmente en nuestro sistema nervioso central y el de muchos animales, que está en su característica como la altura, como el largo del pelo, la tendencia a quedar calvo, en una campana de Gauss, es decir, está distribuido a lo largo de todas las posibilidades de heterogeneidad que tiene nuestra raza, pero la de otros animales también. Esto se ve en comportamiento animal. Hay monos irritables, hay monos no irritables, hay monos pacifistas, hay monos agresores, ¿no? No es algo, hay perro, gato, de la misma manera, ¿sí? Y después hay situaciones patológicas que impiden que esto funcione bien, pero también hay circunstancias patológicas o extremas que esto impide que funcione bien. Está regulado de todos esos lados, ¿no? Sí, hay varias preguntas y déjame intentar hacer, porque el tiempo al final después se nos pasa y a la gente no le queda nada de claro de qué, de qué queríamos hablar. Y quedan irritados, oye, y quedan irritados, por eso. digamos. Entonces, como para ordenar el asunto, lo que dice José, primero, es una respuesta que para lo cual uno viene preseteado, digamos, así como el miedo. O sea, van a haber situaciones en las cuales el enojo, como se pregunta por ahí, es la respuesta adecuada. Ahora, aún así, hay gente que se va a enojar mucho y hay gente que se va a enojar menos y hay gente que no se va a enojar. Pero para lo cual el enojo puede ser una situación que es lo que uno podría esperar que ocurra, ¿ya? Ahora, siendo eso la normalidad, uno podría pensar de que hay personas que tienen un tono irritable que es permanente toda la vida, digamos, ¿ya? Desde que tienen noción, y eso de que tienen noción puede ser en dos épocas de la vida, digamos, puede ser como antes de los 5 años, o sea, yo siempre fui así, o puede ser después de los 10 años, ¿ya? Que yo desde séptimo, octavo básico que yo fui así. En ambos casos es toda la vida, digamos, o sea, es como de largo plazo, y que siempre ha sido irritable, ¿ya? Y hay otra situación en que una persona que normalmente no es irritable, se pone irritable. ¿Ah? Y hay otra situación, uno podría decir una tercera situación, en la cual una persona que en la vida ha tenido un cierto temperamento y que en algún momento tardío de la vida
se torna irritable y cambia su temperamento, ¿ya? En ese sentido uno pudiera, a ver, esta clasificación yo nada, aparece ahora, digamos, no es que esté así escrito de esa forma, pero uno podría ordenarla así. Entonces, dentro de las primeras, estas que ocurren de toda la vida y que pueden ser así a lo largo de la vida, no necesariamente significa que son temperamentales. Algunas de ellas pueden ser temperamentales, digamos, es lo que dice así. De repente uno puede ser un chihuahua, de repente uno puede ser una persona que efectivamente siempre tiene ese tono, siempre está más dispuesto a ladrar, digamos, que a otra cosa, y que puede tener esa irritabilidad como a flor de piel, y esa puede ser su temperamento, esa puede ser la manera en la cual está calibrado, por decirlo de alguna manera. Podría ser incluso un rasgo que fuera útil para cierto tipo de funciones en la vida. Podría ser, o sea, o sea, de todas maneras, digamos, si por algo, al igual que el miedo, ya, por alguna razón son presets, son respuestas automáticas que efectivamente están muy conservadas evolutivamente, digamos. Tienen que servir de algo. Así es. Tienen que servir de algo. Para algo están ahí. Ahora, se requiere de miedosos, se requiere también de gente más quisquillosa y menos exacto. tolerante. Pero En la fauna humana. Claro, pero una alternativa es así, no, es así. Es irritable, es como el chihuahua, es así. Justo. Ahora, y a propósito, ya que somos psiquiatras, nos dedicamos a esto y vamos viendo que hay condiciones que pueden determinar o que pueden efectivamente hacer que una persona sea crónicamente irritable y que no necesariamente son temperamentales. Y se me ocurren dos, a lo mejor a ustedes se les puede ocurrir alguna otra. Se me ocurren dos. Una es el déficit atencional, ¿ya? El déficit atencional no quiere decir de que todos los niños con déficit atencional sean irritables, pero una característica del déficit atencional, y lo conversamos en el capítulo de déficit atencional, es que, bueno, no ponen atención afuera. Efectivamente, es una condición que puede producir un hándicap para leer una pizarra o para poder atender una clase. Pero también puede producir un hándicap para regular las emociones, ¿ya? Es cuando, en las consultas de adultos, cuando me dice una persona, mira, estamos en la mesa y alguien, no sé, bota el salero y exploto. Pero ¿cómo? Ya estaba todo tranquilo y de repente explota, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurrió? Es que efectivamente no estaba suficientemente atento para poder responder a esa situación de una manera proporcional, ¿ah? O sea, efectivamente tiene que ver con el control de la atención, ¿ah? Y en ese sentido, el déficit atencional en algunas personas, no quiero decir que en todas las personas, pero en algunas personas puede determinar algún grado de irritabilidad episódica, y a propósito de algunos de los comentarios que aparecen ahí, de esta... Con olvido inmediato, entre Exacto, paréntesis, típico del déficit atencional. Con olvido inmediato, no del resto, de la persona que tuvo la explosión. Deja la escoba y después anda pidiendo disculpas, digamos, o ups, no sé qué pasó. ¿Ah? Ocurren los niños. O no entiendo por qué todos me miran con esa cara. Exacto. Y otra condición que pareciera ser opuesta, pero muchas veces va muy relacionada, es lo que también hemos visto en otros capítulos, la ansiedad generalizada, ¿ya? Que son las personas que son, en chileno, urgidas, digamos, ¿ah? Los que se preocupan demasiado. ¿Cómo lo voy a hacer y qué es lo que va a ocurrir? Y mañana tengo que llegar, y si no suena el despertador, que tengo que poner otro despertador, o le tengo que decir a alguien que me despierte por si voy a llegar tarde y tengo que llegar, etcétera, etcétera. Estoy preocupado permanentemente. Y esas personas, como están preocupadas permanentemente, tienen que poner mucho orden en su vida, digamos, para disminuir la incertidumbre. Entonces, tenemos el programa a las 7:30, ¿ya? Y el doctor Vitrán son las 7:29 y no se conecta. Y uno dice, ¿por qué no se conecta si son las 7:29? ¿Ah? Bueno, esa es la irritabilidad de la... Pero hoy día fue un poco antes, doctor Quiroga. Como 3 minutos antes, okay. Esa es la irritabilidad. El déficit atencional, doctor. El déficit atencional, la ansiedad generalizada, digamos, de que las cosas tienen que ser de cierta manera y no de otra manera. Entonces, es una irritabilidad que es a lo largo de la vida, pero también tiene esta característica episódica, y son ciertas cosas las que lo irritan. El llegar tarde, o que el orden no se hizo de esa manera, o que las cosas tenían ese programa y por alguna razón se rompe el esquema del programa, o que íbamos a hacer un viaje y íbamos a ir por tal parte y de repente a uno le cambian el itinerario, que dio casi lo mismo, pero a esta persona le produjo así como
Y a esa persona que usted está describiendo, porque aquí estamos entrando ya en las vidas reales, ¿no? ¿Cuál sería la explicación más importante? Ya es un temperamento, que la genética está jugando un rol, pero estamos hablando cuando la genética tiene un extra, que pudiera ser un déficit atencional, que lo hace más irritable, o esa genética tiene además una ansiedad generalizada que la hace más difícil la vida cotidiana de administrarse, ¿no? Mentalmente, y que por lo tanto que me vengan a desordenar el escenario me desespera un poco más. Esto que tú estás describiendo ahora, el individuo, esto es un motivo de disfunción familiar, esto es motivo de disfunción de pareja. Es que cada vez que vamos a salir y que yo no soy buena, o bueno, no quiero ser aquí sexista, no soy bueno a lo mejor para estar a la hora cuando salimos, pero si hay retraso en nuestra salida, para salir de vacaciones, para ir al cine, para ir a comer con los amigos, cosa que no importe para nada si vamos a llegar unos minutos más, es motivo de una pelea, se echa a perder la salida de esa noche, ya vamos a quedar enojados y hasta que nos volvamos a acostar en la noche vamos a seguir enojados. Esto Bueno, parece absurdo, parece un sinsentido. Cuando esas personas son así, tú dirías, Danilo, y te doy al tiro, Sergio, tú dirías, Danilo, ¿qué es lo que está ahí? ¿Es solamente que es así y bueno, es así? ¿O cuál es el mecanismo que pudiera estar agregando intolerancia? Y que a lo mejor, y esto es lo que más le importa a la gente, y que a lo mejor tiene una manera de abordarlo, a lo mejor uno puede hacer algo con eso. A ver, o sea, a ver, no sé exactamente, digamos, hacia dónde va, digamos, al final de la pregunta, pero es súper importante entender cuáles son las cosas que efectivamente hacen que uno Irrita. explote y que el resto sepa también de que efectivamente cuáles son los mecanismos por los cuales ocurre, porque no es cualquier cosa y no es de cualquier manera. Por ejemplo, el niño que tiene déficit atencional o el adulto que tiene déficit atencional y que explota de manera violenta, súbita, puntual, absolutamente destemplada y que es así sin culpa o con culpa, pero pucha, así es la vida, ya Dura cortito. efectivamente es nada, ¿no? O sea, ¿cuál es la importancia que tiene eso? Para la persona con déficit atencional, probablemente ninguna, ups, se me pasó. Probablemente para el resto le amarga la cena completa, digamos, y puede ser efectivamente un desastre, pero tiene que ver con esa. En el caso de la ansiedad generalizada puede ser un poco más complejo porque efectivamente, eh, claro, estas personas que tienen que las cosas sean de determinada manera, probablemente hay ciertas cosas, no hay que moverle la jaula a estas personas en ciertos aspectos. Mira, mejor empecemos la hora, mejor hagámoslo de esta manera, y si vamos a organizar vacaciones, tratemos de que el itinerario, digamos, sea más o menos, evitemos la incertidumbre, digamos, ese es como el concepto. Ahora, la incertidumbre es parte de la vida, digamos, o sea, siempre va a haber incertidumbre, pero entender cómo opera para la persona y para tercero es súper importante, porque eso también implica cómo uno lo aborda, ¿ah? Tanto desde el punto de vista individual como en el ecosistema, digamos, ¿ah? En la familia. Sí, sin duda, sin duda. Y que además podría tener tratamiento, ojo. Porque si Estamos tú estás hablando de, describiendo todo esto, estas dos, tú estás hablando de una irritabilidad por ansiedad generalizada que la pasa re mal el que la vive, ¿no? Pero lo hace pasar mal al resto también, porque no habría nada malo en ser menos precavido. Hay gente menos precavida que otra y no pasa nada. Es solo que cuando se junta el muy precavido, ansioso y preocupado de que algo puede salir mal y podemos además pinchar un neumático y entonces ahora sí va a ser complicado que salgamos más tarde. Y el otro que dice, sí, pero no va a pasar nada, no es tan terrible. Pero eso es cuando conviven, entramos en la irritabilidad, es un factor de disfunción vincular enorme. A veces es el gran factor que termina con una pareja separándose. y una cosa, y estas dos, Termina Danilo y le y damos lo damos a a Sergio Sergio, y Trequilevich. estas dos parecen temperamentales, ¿ah? En el sentido de que ambas pudieran ser, no, él es así, o ella es así. Y la verdad es que efectivamente es así toda la vida, pero efectivamente son objetos de tratamiento, a diferencia del temperamento, que el temperamento puede ser A objeto eso iba. de calmar. Ah, sí, ya, porque, ok, calmemos eso, pero no de efectivamente modificarlo de una manera que pueda ser un poquito más sustancial. Y en ese sentido, estas otras parecen temperamentales, pero obedecen a mecanismos que son bastante específicos y que pueden ser objeto de tratamiento. Ujú. Sergio. sí, Sergio bueno, Trequilevich. hay un montón de preguntas y va a ser imposible contestarlas a todas, pero algunos tips generales. Primero,
el monto de la irritabilidad y la calidad de la irritabilidad tiene enormes diferencias culturales. No es lo mismo ser irritable en Italia que en Japón, no es lo mismo ser irritable siendo evangelista que siendo mormón o que siendo, ¿cómo se llama? Nada, hindú. Es decir, O a qué lado de la cordillera, o a qué Sergio. lado de la Hay, cordillera. hay- Eso es lo siguiente. sí, Entonces, señor. lo primero es, lo segundo es, cuando uno se pregunta sobre si está irritable o no, lo primero que tiene que hacer, que es lo que hacemos un psiquiatra bien entrenado, es olvidarse del por qué. O sea, no me cuentes por qué, contame cómo. No me interesa el por qué, porque acá la justicia del por qué me terminé enojando, eso en general produce ruido y no permite examinar la irritabilidad. La irritabilidad tiene que ser examinada en su monto, independientemente del objeto que la disparó, pero sobre todo en su efectividad. ¿Qué quiere decir? Ese disparo de irritabilidad, de enojo, ¿me ayudó a resolver el conflicto que lo inició o al revés? Me puso en una peor posición. Esto es a enormes, grandes rasgos. Es decir, por supuesto, lo que decía, si se me cayó el salero y maté a alguien por el salero, ahí el monto. Lo que digo es, puede ser que sea justo, porque era un salero del año 1400, un incunable, y me lo rompiste. Pero de todos modos maté a alguien por un salero. Estoy haciendo chistes, pero se entiende. Es decir, uno tiene que ver la consecuencia. La otra cuestión, que es de perogrullo, es que uno va a ser más irritable con los seres queridos que con los desconocidos. Y no hay una intencionalidad ahí, sino que es justamente los mecanismos inhibitorios que controlan los impulsos agresivos tienden a estar más apagados, más relajados con personas que uno conoce que con extraños. Entonces, la irritabilidad se va a ver en mayor monto en el hogar y va a ir apagándose hacia los seres con menos confianza. Entonces, de hecho, nosotros tenemos una escala en área en donde calificamos diferente la irritabilidad, si uno la está teniendo dentro del núcleo familiar o la está teniendo en el trabajo, porque si está en el trabajo, evidentemente ha pasado una primera barrera de contención. O Otra sea, cosa que decía Danilo es peor afuera es peor no sé. afuera que adentro. De hecho, Sin afuera, duda. adentro produce un conflicto familiar, afuera uno puede terminar preso. Es decir, esa es una consecuencia directa. Ahora, Danilo hizo ahí Ay, una... perdón, Sergio. Es más grave afuera, en el sentido de que habla de que es más Claro, alta la intensidad, es más pero alta no la digamos que es más intensidad. grave en cuanto a consecuencia, porque como bien Exactamente. dijiste tú al comienzo, Sergio, la irritabilidad te la cobra cara al que la tiene más que a nadie más. O sea, como decía Danilo, puedo explotar, el resto queda afectado, pero a mí yo ni me acuerdo, sí, me la van a cobrar. No va a ser sin costo. Si yo vivo irritándome, por más que yo no me di ni cuenta cuando me irrito, pero yo estoy dañando mis vínculos, estoy dañando las relaciones, ¿no? Entonces, es muy grave adentro, es muy grave afuera. Ambas tienen gravedades distintas. En un caso me Exacto. puede llevar a quedar preso y en el otro caso me puede llevar a destruir mis vínculos fundamentales. O sea, ambas pueden ser muy graves, pero No, no, claramente si se está expresando afuera de la casa, es porque ya la está conteniendo aún menos, ya está menos continente esa a ver, irritabilidad. Sí, uno dale, Sergio. puede, uno lo puede, a veces caricaturizar las cosas ayuda. Es decir, si yo estoy escuchando algo que me enoja, por ejemplo, estoy en una reunión de trabajo y el jefe o el responsable está diciendo una barbaridad, yo puedo decir, qué idiota es este, pero puedo decirlo de mil maneras diferentes. Puedo decírmelo mentalmente y ni siquiera abrir la boca. Puedo decir, qué idiota es este. Puedo decírselo a mi compañero así tapándome la boca, puedo ir aumentando el volumen hasta que me escuche mi jefe. Entonces, y ese ahí en términos de volumen se puede ver el spam, digamos, que puede tener irritabilidad. Obviamente, si yo se lo digo a mi compañero de esta manera, probablemente lo que estoy haciendo es reaccionando a una agresión que me está haciendo mi jefe de manera controlada. Pero si se lo digo de una manera en donde en realidad no tengo defensa y quedo totalmente señalado y como blanco de la agresión, eso claramente es que, o sea, nada, no funcionó. Pero yo quería ir a lo siguiente. Danilo hizo una clasificación así a las apuradas que me gustó mucho, ¿no? Y hay algunas cosas que tenemos que decir como médicos. Es decir, ¿cuándo aparece
cuándo aparece la irritabilidad en alguien que no la tenía, o cuándo aumenta la irritabilidad en alguien que la tenía en un grado y de golpe la tiene más fuerte. Y acá hay algunas cosas que uno tiene que aprender. Si una persona empieza a estar irritable, es decir, empieza a tener estas reacciones dismoduladas e inadecuadas e inusuales, lo primero que vamos a examinar es cómo está durmiendo. Puede parecer una tontera, pero uno puede no dormir bien por un montón de razones no graves, como por ejemplo un viaje a Australia, esto de estar pasado de sueño por el jet lag y está irritable por eso, y uno sabe que en la medida que duerma... La guagua tuvo cólico. La guagua la tuvo guagua cólico en la tuvo noche, hace 2 cólico, noches que no duermo. o uno tuvo Navidad, Año Nuevo, y nada, viene mal dormido y nada, se va a pasar. Eso hay que ver cómo uno estuvo durmiendo. Ahora, si uno está con insomnio y se está poniendo irritable, ya hay dos problemas, obviamente. Estamos hablando de que a veces uno no puede dormir porque tuvo que entregar un trabajo o porque la guagua tuvo cólico. La guagua es el bebé para la gente que habla castellano. No nos irritemos, Danilo. Entonces, ahora, por ejemplo, si un adulto mayor empieza a estar irritable de una manera inusual, ahí hay que empezarse a hacer algunas preguntas porque justamente hay una serie de enfermedades que se expresan en mayor proporción a esa edad que empiezan a producir un efecto, bueno, son enfermedades neurodegenerativas que alteran los mecanismos regulatorios y a veces son síntomas centinela de algunas enfermedades como la demencia frontotemporal o incluso el Alzheimer o el Parkinson. Entonces, no es una pavada, hay que estar atento, ¿no? En niños es un síntoma de consulta y el psiquiatra va a empezar a hacer el espinel de cuestiones, como dijo Danilo, probablemente con foco inicial en el déficit de atención, pero también en la aparición de trastornos bipolares de inicio temprano, que es la gran discusión, porque efectivamente la irritabilidad está en ambos cuadros como síntoma central y uno va a tener que iniciar el diagnóstico. Otro punto es la epilepsia, no tanto la irritabilidad, sino los accesos de enojo, de agresividad o descontrol conductual, e incluso con esta... Arrebatos. Sí, arrebatos con amnesia residual, es decir, no fui yo. Yo no fui esa persona, yo no lo hice. Nos hemos llevado muchas sorpresas de gente que decía, al final tenía una epilepsia. Es decir, y la epilepsia, recuerden que tiene también esto que estamos diciendo, también depende de un estímulo externo. Entonces, a veces parece normal lo que está pasando, pero no lo es, ¿no? Y acá Daniel Flinchtentrain decía, y él, con esto me callo, a veces es importante también detectar la falta de irritabilidad. Es decir, una persona que estaba irritable, esto lo hemos hablado en el capítulo antidepresivos, y empieza a estar en tratamiento por ansiedad y deja de estar irritable y se convierte en un monje Shaolin, ¿no? Y la gotera le cae y se le empieza a derrumbar el techo y la mujer lo mira y dice, ¿pero no vas a reaccionar? No, llamemos al plomero. Che, el vecino te está golpeando el auto para estacionar, ¿no le vas a decir nada? No, no le voy a decir nada. Bueno, eso también es patológico, es decir, ¿no? Es decir, de nuevo, son mecanismos que todos tenemos y que uno tiene que examinar el funcionamiento ecológico de ese mecanismo y si hay un cambio en relación a lo previamente establecido en esa persona, ¿no? Es decir, esta persona era irritable y deja de estar irritable, eso también es para llamar la atención. O era tranquilo y de golpe está irritable, también es para llamar la atención. Y de nuevo, no enredarse con las causas, que hay que analizarlas, pero no empezar a... Uno no es juez, los psiquiatras no somos jueces, no si usted tiene razón o el otro tiene razón. Los psiquiatras, de hecho, vamos a actuar como soldados contratados, como se dice, como mercenarios de la persona que nos consulta. Es decir, siempre vamos a estar del lado del que nos consulta, no importa que no tenga razón. Eso hemos juramentado para eso. Pero lo importante es ver la peligro estos tipos. Bueno, nada, ver si la habilidad está teniendo buenas o malas consecuencias. Y esto es un análisis complejo y en el que nada, no, nadie tiene la última palabra. Yo creo que una cosa que pudiera ayudar en esto que estamos hablando ahora, y una psicóloga lo preguntaba dentro de la audiencia, en términos de cuál es la relación con la depresión, es que a lo mejor la palabra irritabilidad debiéramos enmarcarla en un contexto más amplio.
y señalar que a lo mejor la irritabilidad es una posible expresión de una cierta reactividad. La reactividad es una característica de cualquier animal, ¿no? Este es un animal más reactivo o menos reactivo, ¿no? Y los seres humanos somos también, tenemos un cierto grado de reactividad. Cuando esa reactividad está aumentada, nosotros decimos que hay irritabilidad, ¿no? Pero sin embargo, y esto es muy importante, es probable que la irritabilidad se pueda confundir en los fenómenos anímicos. ¿Se pueda confundir de qué forma? Fíjate, ninguno de ustedes va a estar en desacuerdo conmigo si yo digo la irritabilidad es un síntoma fundamental en la depresión. ¿Correcto, colegas? Muy Totalmente. bien. Y en el fenómeno completamente opuesto, la euforia, la manía, tampoco van a estar en desacuerdo si yo les digo que la irritabilidad es un síntoma fundamental y cardinal de la manía. Más de acuerdo todavía. Entonces, fantástico. Más de acuerdo todavía. ¿Se dan cuenta? Entonces, por Dios, qué Perdón, complejo, ¿no? perdón. ¿Ah? Y si hablamos de los episodios que conjugan manía y depresión? Los episodios mixtos, que ya hablamos en algún momento en un capítulo sobre bipolaridad, pura irritabilidad. La irritabilidad es como la gran centinela de ese fenómeno. Muy bien. Entonces, ya que estamos tratando de educar en algunos aspectos, ¿no? Qué complicado explicarle a la gente que hay muchas formas de irritabilidad. Ya no estoy hablando, como hemos dicho y los colegas han explicado, basal y de toda la vida y estructural y a lo mejor de estilo o episódica. Alguien no era así, se puso así, hace un mes que está así, sino que ahora también pensar de que hay variaciones de la irritabilidad. Por ejemplo, porque cuando alguien está deprimido, y eso es lo que preguntaba la psicóloga, es probable que se presente la irritabilidad, pero es una irritabilidad muy particular. Es la irritabilidad del que no quiere que lo jodan, no quiere tener que lidiar con, porque estoy abrumado ya por la depresión que tengo, no me caben problemas dentro de la cabeza, no me siento capacitado para lidiar con nuevas cosas. Entonces casi cualquier estímulo adicional me puede saturar, ¿correcto? Me puede saturar en el sentido, no quiero estar solo en mi pieza sin que nadie me hable. Entonces tú puedes tener una irritación marcada, una explosión irritable, pero donde el objetivo es por agobio es déjenme quieto, déjenme solo. Y a lo mejor la irritación lo que busca es quedar tranquilo, solo, que nadie me hable. Pero hay otra irritabilidad que también se puede presentar en el fenómeno anímico, pero en el del otro signo, que es cuando sencillamente yo empiezo a ir más rápido por dentro. Mi cabeza va más rápida, mis pensamientos giran más rápido, me doy cuenta de las cosas más rápidas y usted no se está dando cuenta, entonces me está haciendo perder el tiempo y yo ya quiero pasar a lo próximo y usted está pegado y es pegoteado y es lento y además no está de acuerdo, o sea, además no entiende, además, y suma y sigue. Y tenemos una irritabilidad que es distinta de la otra, porque es una irritabilidad que tiene que ver con la impaciencia, probablemente provocada por un contraste de velocidad, la interna mía y la que me parece que tiene mi entorno. Pero ahí entonces la explosión podría estar más al servicio de una explosión irritable, que puede ser tan dramática o más dramática que la del depresivo, pero lo que busca es que usted se haga a un lado y me deje pasar, porque yo voy para allá y usted me está molestando, usted no está entendiendo, usted me está enlenteciendo, usted me está haciendo perder el tiempo, ¿no? Entonces ahí yo exploto, pero para pasar, no para que me dejen solo. No sé si les aporta, colegas, en lo que estamos hablando. Sí, yo Sí, creo que podríamos resumir. Déjame decir una cosita. Sí. Lo dijimos al principio, pero creo que ya que quedan pocos minutos hay que bajarlo a un concepto duro. Si alguien consulta a un psiquiatra, a un psicólogo, a un médico, a un neurólogo, por irritabilidad, y cualquiera de estos colegas que mencioné trata farmacológicamente o psicoterapéuticamente la irritabilidad en sí misma, está cometiendo un error. Yo creo que esto es momento de decir, acabamos de escuchar una larguísima lista de factores que generan irritabilidad como síntoma. Entonces, el paso siguiente a admitir que la persona está con un monto de irritabilidad inusual, inadecuado o patológico, es establecer cuál es la causa detrás de eso. En algunas ocasiones puede ser que la irritabilidad sea
el síntoma y el problema en sí mismo. Se me ocurren poquísimas, qué sé yo, demencia frontotemporal, no sé, pocas. Pero nadie debe ser tratado por la irritabilidad en sí misma, porque es un síntoma emergente. Es como llegar a la guardia con fiebre, que traten la fiebre y que ya está, fiebre no tiene más, vaya a su casa. Decir, no, Le dieron dígame. un paracetamol y lo mandaron para la casa. Claro. Pero la antítesis de lo que acabas de decir también es cierto, Sergio. Por eso te iba a decir, a lo mejor no vamos a estar de acuerdo en lo que estás diciendo. ¿Por qué? Nadie debería ser tratado por la irritabilidad per se. Es verdad, es verdad. Pero sí debiera la gente saber que la sola irritabilidad como síntoma en solitario debiera ser motivo de preocupación. No, claro, obvio. ¿Está bien? Te das cuenta que pareciera la antítesis del dolor, pero no lo es, ¿no es cierto? Y al, y O al sea, igual, y al igual si, que, y al igual que la angustia, si digamos. alguien no era irritable, por supuesto, lo que pasa, Danilo, es que si alguien tiene angustia, con lo perturbador que es sentir angustia, con lo tremendo que es para el que está angustiado, no va a tener duda de que tiene que consultar. Si alguien deja de dormir, nadie tiene duda de que tiene que consultar a un médico. Pero si alguien está insoportable, a la gente no tiene claro de que algo pasa. Esa persona no es irritable y ahora anda insoportable. Entonces, efectivamente, pudiera no ser una enfermedad secundaria, o sea, podría no ser secundario a una enfermedad. Es verdad. Perdón, pero no hay muchas chances. ¿Ah? Si alguien no es irritable y anda profundamente irritable desde un par de meses a la fecha, o desde hace un semestre a la fecha, o desde hace un año a la fecha, yo les pregunto, colegas, que no es temperamental, no es su estilo, está insoportable, era una persona más bien plácida, y no le cambió, no le están construyendo algo no sé dónde que no lo dejan dormir, no es porque tiene una guagua que ahora no lo deja dormir, o se está enfermando de algo en serio, esto es lo que yo pienso, o bien algo cambió en sus circunstancias, porque por ejemplo, si estaba en una familia en la cual quería estar, estaba en un matrimonio, en una relación de pareja en la que quería estar, y algo se encarajinó seriamente, pudiera eso provocar que una persona que era más amable y que era más simpática empieza a andar mucho más irritable. Si me gustaba mi trabajo y me simpatizaba mi jefe y eso se terminó y odio mi trabajo y odio a mi jefe, puede estar un año y más mucho más irritable de lo que era. Pero si ninguna de esas cosas o de ese tipo de cosas está presente, yo creo que lo más probable es que se está enfermando el sujeto que está presentando esa irritabilidad y que nunca tuvo antes. O No, está haciendo una depresión, sí. o está teniendo un cuadro de angustia, o está teniendo una euforia. Algo le está pasando muy serio. Es un síntoma, eso es lo que quería decir. Es un síntoma muy serio la Sí, irritabilidad. y lo que quería decir también, digamos, que al igual que la angustia, o sea, sin duda, que es como la fiebre, hay que buscar cuál puede ser la causa, pero también puede ser objeto de tratamiento. O sea, también el bajar la irritabilidad puede ser un objeto primario de tratamiento porque puede ser muy destructivo, digamos, puede ser muy perturbador para la Pero persona y la para los que lo fiebre. rodean, digamos, obvio, al igual que la fiebre. ¿Ya? Pero Ahora, legitímalo. quería, Danilo, pero por qué no lo legitimas? ¿qué cosa? Que alguien diga, no tengo ninguna enfermedad, no me pasa nada malo, no estoy descontento con nada malo y en realidad he sido siempre así de irritable, quiero que me lo traten, quiero que me den un remedio. ¿Podría alguien decirlo? Ah, sí, 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 sí. Un tema predilecto de Sergio Chesquilevich. Pero Sí, Si hay incluso, remedios que podría decir, bajan hay pero remedios que bajan la irritabilidad, fíjate. exacto, pero sí, incluso Es eso, José, legítimo. merece un diagnóstico, porque podría ser que tenga un pequeño ADD, puede ser que tenga un trastorno de ansiedad o no generalizada. solamente un diagnóstico, pero puede requerir una conceptualización en la cual el paciente y el médico estén de acuerdo de qué es lo que están tratando, digamos, ¿ya? Uh-huh. Porque en ese sentido, digamos, es distinto, o sea, tratar de tratar un episodio maníaco en el contexto de un trastorno bipolar, o tratar la ansiedad generalizada, o tratar el déficit atencional, versus tratar una disposición temperamental que no va a cambiar y que efectivamente el tratamiento podría ayudar, pero el tratamiento tiene que ser, como dice, el remedio no puede ser peor que la enfermedad. Y lamentablemente nuestros remedios no son agüita las carmelitas, digamos, todos tienen sus Muy bien. bemoles, por lo tanto hay que estar de acuerdo, digamos, en qué es lo que Hay que estar de se va a acuerdo hacer, digamos.
que eso iba a ser considerado un activo del tratamiento, ¿no? Eso. Porque todos sabemos que cuando salieron al tiro, Sergio, estos antidepresivos serotoninérgicos, ¿no? Que tú le decías, se lo di para la depresión que tuvo, y después uno se lo saca porque se le acabó la depresión y se terminó el tema del tratamiento, y llega la señora a consultarnos a uno y dice, ¿por qué le sacó eso? ¿Por qué no se Si lo da estaba de tan bien. nuevo? Si esto estaba extraordinario, pero si la depresión ya se había mejorado. Sí, pero volvió a ser el energúmeno que había sido toda la vida, mientras que desde que toma esa cosa, en realidad es más simpático, es Yo mucho primero. más simpático. Sergio Strejilevich. A ver, déjenme tomar un ejemplo. Acá Daniel está aportando un montón de causas. El hipertiroidismo, el hipotiroidismo, la deprivación de fármacos, hay un montón. Es más, bueno, no importa. Ahora, hay uno que es genial para explicar esto que tenemos, que es el síndrome disfórico premenstrual o el síndrome premenstrual, donde uno de los síntomas más comunes en este síndrome, absolutamente nada, que lo tiene más de la mitad de la población durante una buena periodo de su vida, uno de los síntomas más presentes es la irritabilidad, al punto que también se la llama tensión premenstrual, en el sentido de la tensión psíquica que produce. Ahora, fíjense, yo trabajo al lado de un equipo de psiquiatría de la mujer o psiquiatría perinatal. Entonces, ¿cómo se toma esto? Primero que no todas las mujeres que están un poco más irritables, un poco más sensibles los días previos a la menstruación, al periodo, tienen síndrome disfórico premenstrual. En realidad se va catalogando el síntoma y lo que se va buscando es hasta qué punto le perturba o no eso. ¿Qué puede ser? Por la intensidad o puede ser por la duración. Hay mujeres que lo tienen prácticamente 3 o 4 días después de la ovulación y ya entonces están 10 días con eso, y hay otras mujeres que tienen 2 días que se llevan el mundo, se quieren morir o el que está al lado se quiere encerrar, digamos, ¿no? Porque no puede convivir con eso. Ahora, fíjense cómo son los tratamientos. Un tratamiento es educativo, es decir, mire, pasa, entonces es muy importante que en esos días usted esté al tanto de eso y sus convivientes estén al tanto de eso, y entonces no lo busquen más, no le contesten, o usted no se enganche en peleas sabiendo de que se va a pelear mal. Uno le dice, mira, en estos días no te pedí porque te vas a pelear mal, te va a salir mal la pelea. Esto es tan así que incluso en mujeres que tienen un ciclo menstrual irregular, a veces la solución es darle anticonceptivos orales, porque entonces cuando llegan a las pastillas marrones, saben que se van a poner irritables y le dicen a la pareja o a los padres o a los convivientes, dicen, estoy premenstrual, no me mires tan fijo, no me pidas cosas Ando de más. marrón. Es decir, trátame con el cuidado, se me va a pasar en 3 días porque me quedan 3 pastillas. Ustedes dicen, es una estupidez, soluciona un montón de problemas. Ahora, tenemos, por supuesto voy a contar algo que es absolutamente anecdótico, pero que termina sucediendo. Este año tuvimos que tratar, junto a las mejores endocrinólogas del país que se dedica a mujer, tuvimos que suprimir el eje, o sea, tuvimos que hacer que esta mujer entre en una menopausia artificial, porque en cada premenstrual tenía un disparo de ideas auto y heteroagresivas que habían causado estragos en la vida de esta mujer. Y recibe una inyección mensual que impide que se complete el ciclo de manera de que nunca llegue a estar premenstrual. Y ustedes dirán, pero es una barbaridad, pregúntenle a ella. Ella está feliz como nunca ha estado porque se pasaba una semana de 4 queriendo matar o matarse. Entonces, si esto se solucionó, es decir, de nuevo, es un enorme abanico de posibilidades en donde la inteligencia y un diagnóstico ecológico es la base. Lo que yo estoy intentando decir, no puede venir una persona desirritable y decir, te pongo un tranquilizante, que por otra parte en general es el peor tratamiento posible, ¿no? Es decir... Antes de terminar, yo quería contar o quería recomendar a la gente algo que yo le digo a mis hijos, digamos, que José lo contó antes del programa. Sergio estaba contando otra anécdota, digamos, que la irritabilidad puede llegar a ser violenta y puede llegar a ser agresiva, y hay personas que estando en un estado, no son así, pero a veces se ponen así, que efectivamente andan buscando pelea en la calle, ¿ya? Quieren toparse con alguien para destrozarlo, ¿ya? Entonces, si alguno de ustedes, nuestros auditores, le topan el auto, o se topan con alguien
y esta persona sale así, mejor no cruzarse con esas personas. Mejor subo a la ventana y me voy. ¿Ah? O sea, es lo que yo le digo a mis hijos. O sea, uno no sabe con quién se va a topar en la calle. Son personas que probablemente en cualquier otro momento, a lo mejor, nada, son ciudadanos ejemplares, pero hay personas que episódicamente pueden tener accesos de irritabilidad agresiva y efectivamente muchas veces de los accidentes que uno ve en la calle o de las personas que se agarran a golpes en la calle, etcétera, nada, son personas que efectivamente están cursando muchas veces un episodio en el cual ocurre esto y la verdad que uno no quisiera toparse con esta persona. Cuando uno ve a alguien así un poco desencajado, es mejor no interactuar. ¿Ah? O sea, si uno o sea, incluso con la destreza, digamos, de poder decir, es mejor no intentar nada, digamos, ¿ya? Cuando uno, no sé, en los servicios de urgencia o en las hospitalizaciones, cuando hay personas que tienen estas características, la recomendación es, mira, háblale poco. Porque uno sabe si uno alarga más el discurso, se va a enojar, va a terminar enojando, te va a terminar así agitándose. Entonces es mejor no interactuar, retroceder, bajar la guardia y arrancar. ¿Mm? No sé si están de acuerdo, Sirve para otra muchachos. batalla. Exacto. Totalmente, soldado que arranca sirve para otra batalla. No, por supuesto, y a veces hay poca conciencia de lo peligroso que puede ponerse alguien en ese estado. Hay algo que no dijimos acá, y porque el tema da para muchísimo más. A mí me da mucha pena ver que hay preguntas muy buenas que no estamos pudiendo abordar. A lo mejor es motivo, bueno, para volver sobre, de alguna manera, con algún matiz del tema y poder abordar las preguntas que no hay. Pero hay algo que no hemos dicho, y es que hay una fuente de irritabilidad, hay una fuente de violencia o de irritación fácil con violencia que puede ser la más maligna de todas, ¿no? Y que se trata más bien de personalidades eh, más antisociales. ¿Sí? Hay gente que efectivamente por su estructura más antisocial de personalidad están dispuestos, sobre todo si son buenos para los combos, digamos, a ir a reventarle el parabrisas al de al lado, a bajarse con un bate y no sé qué, y usan cadenas adentro del auto. Y hay gente que Sí, sabe que se irrita fácil. José, no hablamos de las formas irritables peligrosas, digamos. Una de las que tú mencionas es eh, esa. Otra es que no es irritabilidad, pero que creo yo que mencionar que es la agitación, ¿verdad? Que puede darse en un contexto por supuesto. de un ataque epiléptico y que efectivamente no hay irritabilidad, pero es la agitación O de una euforia o de grave, una o de una euforia grave euforia que grave. puede cursar con agitación. Y una tercera que es temperamental y que es particularmente así, puede ser peligrosa, digamos. Hay personas que son más perseguidas que otras, son más paranoicas que otras, Ah, ¿ya? qué Hay bueno. personas que salen a la calle y sienten que los están mirando de cierta manera, ¿ya? Hay condiciones o hay enfermedades que consisten en eso, consisten en que una persona entra en un estado, digamos, que funciona de esa forma, en que la persona se persigue, por decirlo de alguna manera breve, ya estamos al final del programa. Pero hay personas que temperamentalmente pueden ser así, esa irritabilidad puede ser particularmente peligrosa porque efectivamente la otra persona está pensando que uno le quiere hacer daño y si uno engancha en eso, es una mala cosa, digamos, ¿verdad? Puede ser peligroso efectivamente. Claro, una mirada con alguna ironía pudiera ser un desencadenante al otro lado de una rabia incontenible, Sí, digamos, ¿no? sí, sí, sí. Sergio Stregilevich, para ir cerrando el programa. Sí, a mí para ir cerrando me gustó la anécdota. Yo soy un irritable y he sufrido accidentes, como les contaba Danilo, de contestar bocinazos y pegarme sustos muy importantes cuando me encuentro con otro del otro lado como yo, pero malo, digamos, o armado. No, y me quería comentar qué hacemos los psiquiatras, como cuando José contaba, que nos damos cuenta que la persona que estamos asistiendo está irritable. Y me parece que contarles esa anécdota le puede servir a la gente que convive con una persona que está sufriendo irritabilidad o que es irritabilidad, o que es irritable. Una es el cuerpo, normalmente, la persona irritable tiene un estado de tensión muscular alto, ¿no? Los párpados abiertos, porque es una preparación para la lucha o la huida o alguna situación. Bueno, hacemos exactamente lo contrario. Bajamos, bajamos la cabeza, modulamos el tono de voz para que sea lo más tranquilo posible, evitamos la adjetivización de toda manera y forma y nos ponemos muy neutros en el comentario.
y esto lo hacemos, estamos entrenados para hacer esto e intentamos no reaccionar. A pesar de que le toqué tres veces el timbre y no tardó, sí, discúlpeme. O sea, yo podía decir, mire, estaba atendiendo una urgencia y entonces, ¿sabe qué? Usted no es en el centro del universo, yo estaba atendiendo a otra persona igual que usted. Yo Estaba puedo salvando reaccionar una así. vida. ¡Pum! Sí, Sí, le pido disculpas, entiendo su situación, voy a intentar que no vuelva a suceder. Podemos empezar a tener la entrevista. Vamos a cerrar el programa por la hora para no meternos en problemas. Voy a dejar una pregunta puesta ahí, que la estaba leyendo en el panel. Alguien dice, ya, y yo soy de este tipo de irritabilidad y mi pareja es de este otro tipo. ¿Ah? O yo soy tremendamente sensible a la irritación de otros y el otro es irritable, de este tipo que ya dijimos que a lo mejor, ¿qué significa eso? Es casi como una consejería de pareja, decir ustedes dos no se junten. Cuando pasa eso, ¿no? Interesante, es muy interesante, tiene que ver con la irritabilidad al interior de la convivencia de pareja, por ejemplo, ¿no? Es una pregunta interesante de abordar. Yo ahí me inclino por lo que se dio en llamar psicofarmacología cosmética, que fue descalificada durante mucho tiempo, pero que hoy en día sabemos que hay gente que va a buscar que me cambien la nariz porque la tengo un poco más aguileña de lo que me gusta, que es lo mismo que decir, yo soy un poquito más pesado y quiero ser un poquito más simpático. Si usted me da algo que no me haga mucho más otros problemas, me encantaría tomarlo. Y que no Podría me, ser, y que pero no no me está haga enfermo de subir, nada. y que no me haga Es un subir de tema, peso, doctor. y que no me haga subir de peso, que no me quite la libido y que no me haga una serie de otras cosas. No nos Yo no quedan sé, de, Vitral, usted por qué dice eso. Mi mujer está súper contenta de cómo yo soy. no nos quedan de esas pastillas. Oye, sí. Y podríamos hablar de emoción expresada también, que es un concepto súper interesante. Uy, eso Sí. es genial. Eso es genial. Hablemos de emoción Bueno, expresada, pero mejor. eso queda de emoción expresada, un concepto antiguo de la psiquiatría que se ha considerado relevante para el pronóstico y el devenir y la evolución de enfermedades psiquiátricas importantes, que son conceptos concebidos como un estilo familiar, súper importante. Tenemos que hablar de esas cosas. Le vamos a pedir también a la gente que nos ha venido siguiendo y que le interesan los temas de salud mental, que se sientan libres, por favor, de mandarnos, tenemos una página, tenemos nuestro portal en Facebook, en Instagram. Cuéntenos lo que les parece que serían temas de su interés que estén relacionados, por supuesto, con el ámbito de la salud mental. Y si el doctor Vitrán no les contesta, no se enojen, por favor. Sí. Sí, significa que el déficit atencional, y por eso va directo al doctor Quiroz. No, estoy hablando de sugerir temas para que los toquemos como capítulos específicamente dedicados a esos temas. Sergio, ¿algo más que decir? No, porque nuestra jefa se está poniendo irritable porque nos pasamos 10 Sí. minutos. Sí, ya mandó un par de comentarios. Danilo, un gusto de verte a la distancia. Sergio también. Seguiremos el próximo lunes con un nuevo tema y vamos a estar anunciando con tiempo los temas que van a seguir sucediéndose. Chao, que tengan buena semana. Chao.